Internos murieron en un motín en el penal de Cadereyta en Nuevo León. Desde mayo la CNDH advirtió que en este penal de Cadereyta había un autogobierno de los internos. El motín del martes es el segundo en 7 meses en dicho reclusorio. El problema de las condiciones de autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, quienes por lo general controlan el centro de reclusión, situación que es tolerada por algunas autoridades. Es parte de lo que indica la CNDH en su recomendación 30/2017. Saludo vía telefónica a la doctora Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la CNDH. Ruth, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos a sus órdenes. Ruth, pues cada que ocurre una situación así en un penal del país, normalmente siempre tenemos que decir que la CNDH ya había advertido que había autogobierno, que había irregularidades, que había hacinamiento. Ahora estamos hablando de lo que ocurrió en el penal de Cadereyta. Así es. Efectivamente, esta es una situación que desgraciadamente no se ha logrado atender con la importancia que debe de hacerse, porque son condiciones que se han señalado, no es una situación nueva, no era algo que no pudiera advertirse, y sin embargo estamos nuevamente ante un hecho lamentable como este. Ruth, cuéntenos un poco más cuáles son las condiciones que la CNDH encontró en particular en este penal de Cadereyta, Nuevo León. Sí, en este centro lo que se ha encontrado, como ya se mencionó de manera prioritaria, como un gran elemento negativo son las condiciones de autogobierno que existen. Hay actividades ilícitas, hay presencia de cobros, la situación de hacinamiento está presente, una muy mala clasificación en un centro donde no se dan condiciones de clasificación. La situación de que se presenten este tipo de situaciones crece, no hay contaminación, no hay una diferencia, una separación para manejar a personas que están procesadas con sentenciadas, hay aumento de incidentes violentos. Hay muy malas condiciones materiales en cuanto al centro, en equipamiento, en higiene, en el área médica, en la cocina, en los comedores, en los dormitorios, en fin. Sí falta una atención más importante para este tipo de centros y sobre todo que está advertido, está visto y es necesario que se tomen las medidas necesarias. Ruth, es muy frustrante porque las autoridades siempre declaran, en este caso en particular de Cadereyta, pues lo que dicen es, pues sí, efectivamente, aceptan todos esos problemas, todas esas irregularidades, pero dicen que les faltan recursos y que tienen en ciertos penales arreos de peligrosidad tal que pues que no se pueden manejar. Bueno, perdimos la comunicación con Ruth, ojalá la podamos recuperar, pero bueno, ahí lo que nos estaba diciendo, la CNDH advirtió desde antes pues del autogobierno que había en este penal de Cadereyta, donde pues hubo un motín y 17 reos murieron en condiciones muy violentas. Ya está de regreso. Ruth, ¿está en la línea con nosotros? Sí, ya se cortó aquí la llamada, pero ya estoy otra vez. Le comentaba que las autoridades lo que declaran siempre es que saben esa situación, las que saben de las irregularidades y de todo lo que pasa adentro, pero que no tienen capacidad de hacerlo de otro modo porque no tienen recursos. Sí, hay ocasiones en que la problemática se da por una falta de recursos, pero no necesariamente es por una falta de recursos, porque, por ejemplo, un hecho que se ve y que se ha señalado de manera puntual, hay una muy deficiente supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. Esto se ha señalado en los diagnósticos anuales. Para hacer una supervisión, lo único que se tiene que hacer es entrar y estar al pendiente, hacer recorridos, que el titular sepa de lo que está pasando, para tratar de implementar programas, que son programas que en algunos casos sí efectivamente se requiere de recursos, pero en otros no. Hay programas que se inician, se detienen. Ya se había presentado un programa para mejor utilización de los centros, de la infraestructura en el estado de Nuevo León. Se habían hecho unos primeros traslados. Se había señalado esto en relación con el problema que hubo en Topo Chico y se empezaron a hacer algunos cambios en este sentido y de repente pues pareció que ya no fue este seguimiento como tenía que haberse hecho. Y bueno, yo creo que aquí sí es importante reconocer que son instituciones que requieren de atención permanente, no puede ser de un tiempo nada más y se suspende, esto es permanente, esto tiene que ser de una manera organizada, técnica, sensible. Atender a la familia, por ejemplo, eso no se necesita recursos para dar una debida atención, para informarlos.
Está la familia Sobre eso, Ruth, necesitando información. sobre eso le quiero preguntar. Cuesta dinero. Exactamente, sobre eso le quiero preguntar, porque lo que vimos en este caso en Cadereyta, pero la verdad es que lo hemos visto también en otros casos donde ha habido disturbios en penales, es que parece que no hay un protocolo de actuación. Las familias llegan, se agolpan afuera del penal, se desesperan, por supuesto, son escenas muy dramáticas, ¿no? Porque no saben qué está pasando, porque nadie les informa. En este caso donde hubo reos muertos, bueno, fue terrible cómo pues salió una persona ahí a leer, hubo errores en el número de reos, en los nombres de los reos que fallecieron, exactamente. Y la verdad es que uno diría, bueno, tendría que haber un protocolo de actuación, no, se lo pregunto, Ruth, no sé si lo hay y no lo cumplen, o qué tendrían que hacer las autoridades ante casos así. Sí, efectivamente, esto no es la primera vez, como bien se señala, se ha visto y es entendible que ante una situación de esta la familia esté preocupada porque hay muertos y ellos quieren saber quiénes son las personas que fallecieron. Claro. Si no tienen ese dato y además hay personas que están hospitalizadas, entonces ¿dónde está mi familiar? ¿Está hospitalizado, está en el interior, ha fallecido? ¿A dónde lo voy a buscar? Luego hay traslados. Así hacen los traslados y tardan mucho tiempo en avisarles a qué centro, les comentan que están en centros federales, no les dicen en cuáles, y vuelvo a lo mismo, esto no es de dinero, esto es de un cumplimiento de un protocolo, de una organización. Yo sé que son momentos difíciles, pero si no se actúa de manera ordenada, se hace más difícil el momento. Entonces aquí sí es esta deficiencia en lo que es la atención por parte de las autoridades de los centros que no han estado priorizando todas estas necesidades y entender que están trabajando con seres humanos, ¿verdad? Sí, son seres humanos exactamente, a pesar de que a lo mejor hayan cometido algún delito o estén bajo proceso. Ruth, muchísimas gracias. Pero a veces Ruth son Villanueva. los internos y otras veces son las familias, ¿verdad? Y las familias, ¿no? Por supuesto. No cometieron nada. Totalmente de acuerdo. Ruth Villanueva, tercera visitadora de la CNDH. Buenas noches, gracias.